La economía mexicana ha mostrado resiliencia frente a choques externos y mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos. Este resultado es producto de una conducción responsable y prudente de la política económica que ha preservado la estabilidad, anclado las expectativas en torno a finanzas públicas sanas y fortalecida la confianza de nuestro país. Esta perspectiva fue respaldada por organismos internacionales. El Banco Mundial, la OCDE y el FMI revisaron al alza sus expectativas para 2025. En particular, pasaron de estimar una recesión a una expansión moderada del PIB en el 2025, lo cual coincide con la visión que presentamos en el paquete económico 2026 al Honorable Congreso de la Unión. El INEGI dio a conocer la estimación oportuna del Producto Interno Bruto trimestral, en la que reportó que durante el tercer trimestre de este 2025, el PIB en México cayó 0.3% en términos reales. Durante los primeros 9 meses de este año, el Producto Interno Bruto oportuno de nuestro país incrementó un 0.5% con respecto al mismo lapso de 2024. A pesar de la actual contracción, como se le conoce, la Secretaría de Hacienda mantiene su estimado de crecimiento económico para este año en un rango entre 0.5 y 1.5. Es un rango, perdónenme, pero bastante amplio, como para ver si le atinan. Y revisemos otros indicadores económicos. La tasa de desempleo, por ejemplo, tuvo un ligero repunte mensual en septiembre de 2.93, pasó a 2.97. Esto también se da por la incorporación de 52.355 personas a la población desocupada, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo. Cabe destacar que el nivel de empleo alcanzado en septiembre es el más alto desde agosto del 2024, cuando se reportó una cifra de desocupación de 3.03% de la población económicamente activa. En cuanto a la inflación, ¿cómo está la inflación en nuestro país? En la primera mitad de octubre, la tasa interanual, o sea, anualizada, se ubicó en 3.63% con el INEGI. Esto representa una desaceleración respecto al periodo previo, que cuando la tasa fue de 3.78%. Son muchas cosas que ver al mismo tiempo, como alcanza a apreciar. Mientras que el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor reflejó moderaciones, tanto en lo componente no subyacente, que integra los productos más volátiles, energéticos y agropecuarios, y más con lo que anda pasando, como en el componente subyacente que integra el resto de servicios y mercancías. Bueno, vamos a hablar con Pedro Tello para que nos explique, si me permite usted, como luego decimos, con peras y manzanas, exactamente de qué se trata. Pedro es consultor en materia económica. Muchas gracias, Pedro, por tu participación. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Javier, muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad para abordar el presente de la economía mexicana. Gracias, Pedro. Hace, ¿qué será? 3 semanas, un mes que platicamos contigo. Nos adelantabas la posibilidad de que México tuviera en este trimestre una contracción o algo u otra figura económica que no recuerdo en este momento. Te pregunto, ¿qué tan delicado es el asunto? ¿Qué grave? ¿Qué es una contracción? ¿Qué secuelas puede tener? Adelante, Pedro. Entonces, primero, partiendo del discurso oficial, hemos pasado del optimismo gubernamental que se expresó con especial nitidez en el mes de abril, mes en el que el entonces secretario de Hacienda, señalaba que la economía mexicana iba en expansión, y el discurso de la presidenta de la República, que señalaba que la economía mexicana estaba muy bien, a un discurso, el actual, que reconoce, aunque con ciertas reservas, la condición real de la economía mexicana. Como lo ha señalado hoy muy temprano la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el desempeño de la economía mexicana es, cito textualmente, relativamente bueno. ¿Qué es lo que está pasando en la economía mexicana en este momento? Bueno, pues sucede que a pesar de que tenemos una inflación más o menos contenida, no obstante que las tasas de interés se mantienen en franco descenso, a pesar también de la fortaleza de nuestra moneda frente al dólar y de los resultados también relativamente favorables en materia de finanzas públicas, otros indicadores de la propia actividad productiva de nuestro país apuntan en una dirección totalmente contraria. El consumo, la compra de bienes y servicios que tiene lugar en todo el territorio nacional por parte de las familias en nuestro país,
no muestra todavía señales consistentes de repunte. Y por otro lado, la inversión productiva, la que permite que las empresas puedan contratar más trabajadores, expandir sus capacidades de producción, comprar maquinaria y equipo que mejore su propia productividad, sigue sin mostrar también signos evidentes de repunte. Y cuando sucede esto último, consumo que no termina por despegar e inversión productiva que se mueve de manera zigzagueante, el resultado natural lo tenemos a la vista. La economía mexicana cierra el tercer trimestre del año con un retroceso, lo mismo en su comparación contra el segundo trimestre de este mismo 2025 que en la comparación contra el mismo periodo, tercer trimestre del año 2024, y consecuentemente en el acumulado de los primeros 9 meses del comportamiento de la producción de bienes y servicios en el territorio nacional, pues tenemos un avance muy modesto de apenas el 0.5%, que habla de una economía en un franco proceso de debilitamiento más que una situación de expansión o de fortaleza en materia productiva, Javier. A ver, dos cosas. El rango que plantea Hacienda de crecimiento entre 0.5 y 1.5, no sé qué piensas, me parece muy amplio para lo que generalmente uno escucha que son los rangos de crecimiento. Me parece que brinca mucho del 0.5 hasta el 1.5. Me parece que tendrían que pasar como muchas cosas en el tercer trimestre. Y segundo, hoy dijeron que, bueno, a diferencia de que la economía mexicana va muy bien, hoy dijeron, bueno, más o menos bien. ¿Qué quiere decir más o menos bien, Pedro? Significa que lo que conocemos como los signos vitales de la economía mexicana, lo que yo señalaba, tasas de interés, Sí, inflación, dólar, entre otros, y finanzas públicas, presentan resultados favorables. Pero lo que son órganos vitales de la economía mexicana, no los signos, sino órganos vitales de la economía mexicana, concretamente la actividad productiva de donde emergen los productos y los servicios que adquirimos cotidianamente en el territorio nacional, ahí las cosas no están tan bien como ocurre con los signos vitales. Y uh-huh. concretamente lo que esto significa, Javier, es que de los tres grandes sectores de la economía mexicana, el sector agropecuario presenta números favorables, avanza la producción agropecuaria. Lo mismo ocurre con la actividad del sector servicios, que presenta un avance modesto, pero finalmente un avance en los primeros 9 meses de este año. Pero el sector industrial, donde se genera buena parte del empleo y donde se genera la mayor parte o la totalidad de los productos que adquirimos en el territorio nacional, en ese las cosas no están marchando bien. Y a diferencia de lo que ha señalado la propia Secretaría de Hacienda, en el sentido de que el retroceso de la producción industrial en los primeros 9 meses de este 2025 obedece al tratamiento arancelario que aplica Estados Unidos a México, bueno, pues yo diría que esa no es una interpretación Sí, completamente correcta de lo claro. que está sucediendo con la industria mexicana. ¿Por qué? Voy a poner dos números solamente para ubicar en su justa dimensión de lo que estoy hablando. La industria mexicana se compone por 29 especialidades que van desde la extracción de petróleo hasta la producción de maquinaria y equipo, pasando por la industria textil, la industria alimentaria, la industria del calzado, la industria de la confección, la industria de la madera, etcétera, etcétera. 29 especialidades. Pues bien, en los primeros 9 meses del año, 20 de esas 29 especialidades presentan números rojos en materia de producción y solo nueve han crecido. De esas 20 especialidades que retroceden, yo diría que 6 podríamos explicarlas, su retroceso, por el impacto que ha tenido el tratamiento arancelario a los productos de exportación mexicanos, pero el resto son sectores que dependen más del consumo interno que de exportaciones. Sí. En consecuencia, la debilidad de la economía mexicana asociada al retroceso del sector industrial obedece fundamentalmente, diría yo, a esta combinación de un consumo interno de bienes y servicios que no despega y procesos de inversión que están en pausa o simple y sencillamente se han cancelado por este ensombrecimiento en el clima para los negocios en la actividad económica de nuestro país. Y respecto al rango de crecimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, pues hace algunos años Hacienda no presentaba rangos, presentaba un número puntual de crecimiento esperado de la economía. Frente a las dificultades para que se cumpla
esa meta o ese pronóstico que antes hacía Hacienda, hoy han optado por establecer rangos lo suficientemente amplios como para poder mantenerse, digamos, en una esfera de certidumbre en torno al comportamiento esperado de la economía, pero al margen de que crezcamos 1.5, como lo anticipa Hacienda Crédito Público en su rango superior, o que nos quedemos con el ritmo de avance que tenemos hasta este momento del 0.5%, independientemente del ritmo con el que cerremos 2025, la economía mexicana exhibe signos de abierta debilidad en su frente productivo, Sí. Javier. No, de 0.5 a 1.5, Pedro, no le fallas, ¿no? Ahora, Cierto. déjame plantearte otra cosa. Eh, ¿Qué presumes que pueda pasar en el cuarto trimestre? Cuando te pregunto esto es, digamos, este trimestre dejará inevitablemente secuelas. Tienes que recomponer muchas cosas, hay muchas cosas que se tienen que recomponer, por más que te venga la jauja, si es que viene de asuntos como el Buen Fin, como las vacaciones de fin de año, la Navidad, las fiestas de fin de año, Reyes, todas estas cosas que también generan, ¿no?, un proceso de, en algún sentido, de dinamizar la economía. Pero para dinamizar la economía tienes que recuperarte de las secuelas de lo que te deja una contracción. Yo diría que el cuarto trimestre va a ser un periodo favorable para el comercio y lo será también para la actividad agropecuaria. Ajá. No ocurrirá lo mismo con la industria. ¿Por qué? Bueno, pues porque como bien sabemos, las ventas de fin de año, desde el Buen Fin hasta las ventas de Navidad y las de los regalos de fin de año, generan para la actividad comercial un repunte más que significativo en sus ingresos por ventas al consumidor final. Pero resulta que buena parte del comercio ya realizó los pedidos de los productos que espera vender en la temporada de fin de año, de tal suerte que a la actividad industrial, que depende fundamentalmente de los pedidos procedentes del comercio, a esa actividad ya no le va ya no se van a generar más pedidos en lo que resta de este año, de tal suerte que no veo que la industria mexicana vaya a tener un repunte significativo en su actividad en los últimos 3 meses del año, lo que sí va a ocurrir con el sector comercio y probablemente con la actividad agropecuaria. De modo pues que vamos a cerrar el 2025, los últimos 3 meses, con números favorables en el agro y en el sector servicios, pero seguramente con cifras negativas para la industria, lo que no modificará sustancialmente el comportamiento ni el perfil de debilidad que prevalece en la economía mexicana en este primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, lo que sorprende esta contracción es que no hubo aranceles este trimestre, porque fue el trimestre de los 90 días, ¿no? Sí, aunque habría que señalar que los aranceles que se fueron Sí. posponiendo desde principios de año y que fueron entrando en vigor fueron provocando en la actividad productiva, yo diría que pausas en la producción, menores pedidos procedentes de Estados Unidos, fundamentalmente a partir del segundo semestre de este 2025, y consecuentemente ajustes en las líneas de producción que empiezan a manifestarse con Sí. mayor intensidad, particularmente en el tercer trimestre, tal y como dio cuenta el INEGI el día de hoy por la mañana. Oye, por último, ¿qué tanto la presión de Trump tiene que ver en todo esto y qué tanto tiene que ver, para decirlo claro, el manejo de la economía mexicana de los últimos años? Sin duda, los dos factores son importantes. Donald Trump le dio un golpe certero a parte de la línea de flotación del sector exportador mexicano al sembrar dudas e incertidumbre en torno al tratamiento que iba a recibir las exportaciones mexicanas al cruzar la frontera para el mercado de Estados Unidos con el pago de aranceles. Así que eso fue un golpe, yo diría, muy importante, sí, para el sector exportador mexicano, que como lo hemos señalado en este espacio, Javier, ha sido de los cuatro motores de la economía mexicana el que se había mantenido trabajando con eficiencia y consecuentemente manteniendo a flote a la economía mexicana. Pero también decisiones internas han provocado cambios en la conducta del consumidor y por supuesto también de los empresarios. ¿A qué cambios me refiero? Bueno, todos lo sabemos, la reforma judicial, por un lado, estamos hablando también de la ley de amparo, por otro lado, y la desaparición de los órganos autónomos, que crearon un ambiente que ensombreció el panorama o el clima para los negocios en lo que a los empresarios se refiere. Y si esto lo acompañamos, Javier,
del comportamiento del empleo en el sector formal de la economía, yo diría que no estamos generando suficientes empleos. Los empresarios no están invirtiendo porque no tienen la certeza de aquello en lo que van a invertir y que tomará años para que madure y empiece a generar rentabilidad, pueda ser una decisión que estén en condiciones de adoptar en este momento. Y si al mismo tiempo no estamos teniendo en el consumo un repunte significativo, pues estos tres factores tienen que ver con decisiones de política económica interna que afectaron el ánimo de consumidores y empresarios, lo que contribuyó junto con las decisiones de Donald Trump a crear este ambiente difícil para el primer año de gobierno. A ver, cerraré preguntándote, hay varios asuntos ahí que todavía están pendientes, pero inevitablemente por el tiempo, Pedro, pero a ver, ¿qué suponemos que podría cerrar el país si hablamos del rango del 0.5 al 1.5? ¿Dónde lo colocas tú cuando hay, pues ya sabes, ¿te acuerdas de este optimismo del 1.2 que dijo la presidenta, del 1 que dijo incluso el Fondo Monetario Internacional, que ya reculó y dijo no va a ser el 1%? ¿Qué es lo que alcanzas a ver bajo esta perspectiva, Pedro? Yo creo que si bien nos va, en este 2025 estaremos cerrando con un crecimiento del 0.8%, que sería para un primer año de gobierno una tasa de crecimiento incluso menor al 0.9% de crecimiento promedio que registró la economía durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En consecuencia, 2025 no será un año de repunte de la actividad económica nacional, y en la perspectiva del arranque de 2026 las noticias tampoco parecen muy esperanzadoras, Javier. Pedro, te mando un saludo, gracias, buenas noches. Gracias por la oportunidad, buenas noches a todos. Gracias, muchas gracias.